para el discipulado, ¿verdad? Como hemos estado hablando acerca del discipulado bíblico, algo que decía mi esposa y que me llamaba mucho la atención y me recordaba un pasaje de las Escrituras, cuando nosotros vemos que los discípulos, hermanos, son gente que prácticamente estamos dentro de un negocio. Usted recuerda que el Señor Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me es conveniente estar. Claro, no es un negocio como en los negocios seculares, aunque nosotros en ese negocio somos los más beneficiados porque sin haber puesto nada recibimos todo. Amén. Recibimos salvación, misericordia, perdón, etcétera, ¿verdad? Y lo único que quizá nosotros tenemos que poner, y ni siquiera es muy bueno que digamos, es el corazón, porque el Señor dice: hijo mío, dame tu corazón. Amén. Dice la palabra del Señor que me parece que es en el libro de Proverbios, lo estuve buscando aquí rápidamente, no lo encontré, pero tiene que ser en alguna versión, no sé si la de Dios habla hoy, la BLS, o quizá la Biblia al día, cualquiera de esas, ¿verdad? Las más deportivas les llamamos a veces, ¿verdad? Las paráfrasis o parafraseadas. Dice que toda buena empresa se hace a base de buenos planes, pero con estrategias y también poniéndose al día en todo, ¿verdad? Entonces, el hecho de que usted y yo nos pongamos al día con las cosas de la palabra, ¿verdad? Los instrumentos. Fíjese que quizá algún dato, y solo lo quiero llevar ponerlo en paréntesis un poquitito, con respecto a lo que mi esposa decía. ¿Cuánto aprecio nosotros tenemos que tenerle a la palabra del Señor? Primero, porque es la palabra del Señor, ¿verdad? Segundo, porque si somos discípulos estamos siendo enseñados por el Señor Jesucristo. Él es el verbo. Amén. ¿Dice amén conmigo? Amén. Ahí las frutas le hicieron bajar las energías, pero a lo mejor debería ser el contrario. Le digo esto porque, hermano, digamos, usted sabe sobre la Strong Concordance, ¿verdad? ¿Alguno la ha manejado? ¿Sí? ¿No? ¿No sabe qué es la Strong Concordance? Cuando usted va precisamente a la Eastward, usted va a encontrar que algunas versiones como la King James, que es digamos, la base de todo, la versión 60 y algunas otras versiones, ahora la Biblia en las Américas, por lo menos en la parte del Nuevo Testamento, trae unos numeritos. Y esos numeritos cuando usted le da, entonces le va a aparecer una explicación sobre la palabra que usted encuentra ahí. Ahora, eso llevó o tiene un trabajo de 25 años por más o menos 125 personas. Entonces, imagínese usted, si hacemos un cálculo, ¿verdad? ¿Cuánto sería 25 por 125? La inversión de años, digamos entre todos, ¿verdad? Que serían 25 años de 125 personas. ¿De cuánto estamos hablando más o menos? 3.125 años contenidos en un clic, nada más, para que usted y yo podamos seguir alimentándonos y discipulándonos. O sea que hay que apreciarlo, ¿verdad? Bueno, el aprecio más grande es porque el Señor Jesús entregó su vida por nosotros, no hay precio por pagar en ello. Entonces, tenemos que ponernos al día, amén. Porque le voy a decir algo, la Biblia dice que al que más se le da, también más se le demanda. Yo le digo a los hermanos cuando llegan allá conmigo, les digo, usted tiene dos opciones. Una es sentarse y al terminar la alabanza se va. Y dos, si se queda, tápese los oídos para no escucharme. ¿Por qué? Porque todo lo que le está enseñando el Señor se lo va a demandar. Eso es seguro. La misma Biblia lo dice. Entonces, nosotros tenemos que ver que nosotros seremos demandados con respecto a las generaciones anteriores, seremos demandados de una manera, dijera yo, en cuanto a lo que sabemos, en cuanto a lo que tenemos. Porque usted y yo ahora tenemos, por ejemplo, bueno, yo aquí tengo más o menos unas 150 versiones, pero usted baja la aplicación y empieza a bajar módulos, por lo menos para Windows, va a encontrar unas 500 versiones diferentes en español, más las de inglés, que son más o menos unas 250. O sea, estamos hablando de una cantidad excesiva de
de formas de palabra, más hablamos de diccionarios, comentarios, y un montón de recursos para poder ver la palabra. Entonces, que nosotros no seamos buenos discípulos, sí sería, como dijeran los hermanos colombianos, ¿verdad? Y en Guate también, es un pecado, hermano. ¿No le parece a usted que teniendo tantos recursos nosotros no seamos capaces de estudiar la palabra del Señor? Aquí otra cosa que mencionaba mi esposa antes de continuar con esto, nada más para acentuar un poquito más lo que decía. Hermano, usted y yo, es lo mínimo que tenemos que hacer es leer la palabra. Eso es lo mínimo. Pero después de leerla, hay que escudriñarla. Y después de escudriñarla, hay que investigarla. Y detrás de aquello, entonces viene la revelación de Dios para nuestras vidas. O sea que no es lo mismo que usted lea, a que usted escudriñe y que después entonces usted investigue. Son tres cosas que nosotros debemos de hacer. ¿Para qué? Para alcanzar esa estatura de discípulos. Digo esto porque cuando vemos las facetas que le decía, oyente, creyente, discípulos, siervos, amigos e hijos, esto no es una escala independiente, sino es una escala interdependiente. Al decir una escala interdependiente me refiero a que, por ejemplo, usted y yo empezamos como oyentes, luego fuimos creciendo a ser creyentes, pero eso no quiere decir que dejamos de ser oyentes. Usted sigue siendo un oyente, ¿o no? Ahí está la situación. Usted es un creyente, ¿verdad? Pero no dejó de oír, no dejó de escuchar. Y ahora nos convertimos en discípulos, pero eso no quiere decir que dejamos de creer, al contrario, por cuanto subimos una estatura más, entonces ahora las otras dos van siendo para nosotros bases en nuestra vida. Después de ser discípulos, entonces subimos a otra categoría que es ser siervos, pero seguimos nosotros, hermanos, discipulándonos, recibiendo la palabra del Señor y haciendo todo lo que la Biblia nos enseña para ser buenos siervos. Después de eso, porque el buen siervo, el Señor le dijo, ven, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho yo te voy a poner. Amén. Entonces, en el servicio se requiere fidelidad, se requiere, muchas otras cosas más, pero no es eso de lo que estamos hablando. Luego nosotros pasamos a ser amigos y después pasamos a ser hijos, pero jamás, aun cuando somos hijos, dejamos de oír, de creer, de ser discípulos, de ser siervos, de ser amigos, aún siendo hijos. Porque todas las características se entrelazan, por eso le decía que son interdependientes. Amén. Ok, entonces, continuando con eso, quisiera tal vez llegar a donde nos habíamos quedado. Hablamos sobre Mateo 10:1, que les dio autoridad. ¿Se recuerda? Que hablamos de que les dio autoridad. ¿Cuántos vinieron anoche, hermano? Perdón la pregunta. Ok. Los que no vinieron, pues ahí los hermanos tienen el material para que usted lo pueda escuchar. Okay. Les dio autoridad, les dio exousia, que es un privilegio, es una capacidad, es una influencia. Dijimos que el ser discípulo significa recibir enseñanza, pero tener una mente esforzada. Amén. Para poder salir del plano terreno y pasar a un plano espiritual en nuestra vida. Ok, entonces ahora continuemos. Quisiera llevarlo entonces a Lucas 14:26, ahí fue donde nos quedamos anoche, que solo se lo leí. Si alguno viene a mí, dice la palabra, y no aborrece. Perdón, es un poco dura la palabra aquí, pero su significado es algo maravilloso. Si no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo, dijo el Señor. Ahora, el 27 dice, el que no carga su cruz o toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces aquí está poniendo características de cómo no se es discípulo. Ahora pongámoslo en el plano opuesto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sí se es discípulo? Cuando se aborrece al padre, a la madre, a la mujer, a los hijos, a los hermanos, a las hermanas y aún hasta su propia vida. Y además cuando sí se toma la cruz y se viene en pos de él. Ahora, debo de explicar esto de aborrecer. La palabra aborrecer
aquí, ahí donde dice, donde está aborrecer, viene del griego miseos. Esa palabra miseos, hermano, es de un primario o de una raíz primaria que es misos. Esa palabra misos, aunque significa aborrecer, odiado, detestar, tiene una connotación que es la connotación que hace aquí el Señor. No está hablando de miseos como aborrecer o como odiar o como dejar de amar. No, no, no. Sino la connotación que hace aquí es la de amar menos. ¿Sí me voy a entender? Amar menos. No está diciendo el Señor que nosotros debemos de odiarlo a la manera de desecharlos, sino los amo, pero mi amor por las cosas del Señor, por el Señor que dio su vida por mí, es mayor que la que yo tengo por los míos. ¿Cómo podríamos ver algún ejemplo o interpretar esto? Bueno, si para usted, por ejemplo, digamos, yo amo a mi familia. Lo voy a poner con un ejemplo mío, ¿verdad? Porque pues no conozco. El día que usted me cuente su ejemplo, pues yo lo pongo, ¿verdad? Pero le voy a poner un ejemplo. A mí, digamos, pues viví 27 años con mis padres. Estar para mí en mi país, yo decía, aquí Dios me va a levantar, aquí Dios me va a prosperar, aquí es donde Dios va a hacer todo conmigo. Y yo decía, el día que el Señor me llame quizá a un ministerio o algo, pues va a ser aquí, en Guatemala. Eso era lo que yo decía. Una vez me dijo mi esposa, porque pues obviamente nos casamos y todo, y yo decía dentro de mí que el último país a donde yo me iba a vivir era Estados Unidos. Y así fue el último, porque aquí estoy. Un día mi esposa me dijo también, ¿verdad? Tal vez no teníamos gran necesidad, pero había una oportunidad y me dijo, ¿por qué no te vas a Estados Unidos? Y le dije, no, ese es el último lugar donde yo iría. Y Dios nos fue trayendo, nos fue trayendo, nos fue trayendo hasta que nos trajo a este lugar y nos llevó a donde hoy estamos. Y yo no sabía cuáles eran los planes del Señor, pero yo amaba a mi familia, yo extrañaba a mi familia, ¿verdad? Claro, ahora hay un montón de medios para poder verlos y todo, pero en aquel entonces, hermano, hacía una llamada, eran caras y aparte pues unos 5 minutos y ya tenía uno que colgar, no los miraba y tantas cosas, ¿verdad? Hoy no, hoy ya dentro de poco hologramas y demás casi los va a poder uno tocar de abrazar, ¿va? Pero hermano, para mí fue difícil, bastante difícil, ¿verdad? Y digamos, en el caso de mi esposa, pues no, tal vez no tan difícil porque vivíamos en México y ella tenía más cerca a su familia, ¿verdad? De hecho, vivimos en alguna temporada con unas mis cuñadas y cuando ya nos pudimos valer por nosotros mismos, por así decirlo, nos fuimos a vivir, pero cercanos a ellos y siempre los miraba y siempre estaban y todo. Pero para mí era bien difícil, ¿verdad? Porque yo decía, bueno, pero aquí Dios me tiene y yo sé que el Señor me va a sostener. Fue difícil para mí. ¿Por qué? Porque un día el Señor tenía preparado para mi vida el darme en su misericordia un llamado a pastorear. Y yo amo esto. De veras, yo amo esto. A mí me encanta predicar. Me gusta. Me gusta mucho. Tal vez no soy muy bueno, pero me gusta mucho. El asunto es que amo esto. A mí me gusta mucho. Y yo amo a mis hermanos, amo a mis papás. Mi papá ya está con el Señor, y fue un hombre que siempre nos inculcó la palabra. Siempre, siempre, siempre. Un hombre de oración, un hombre de lectura de la palabra y siempre nos estuvo inculcando la palabra. Entonces, un día mi mamá nos cuenta, ¿verdad? Que un día lloraba y decía ella, Señor, ¿y qué va a pasar si tú llamas a mis hijos lejos, a algún lado? Entonces, en medio de las preguntas le dijo, pero ¿sabes qué, Señor? Te los entrego. Cuando ella nos entregó, entonces el Señor empezó a hacer la obra. Pero yo entendí algo, y es que para ser discípulo
nosotros, aunque los amemos, debemos de amar más al Señor. Debemos de amar más su obra. Amén. Debemos de amar más lo que Él hizo por nosotros. Si usted tiene otras prioridades que no sea el amar a Dios, hermano, todavía no está en la capacidad de desarrollar un discipulado a plenitud. Puede ser que esté como oyente, puede ser que esté como creyente, pero su discipulado está a medias. Como discípulo está a medias, o estamos a medias, si es que no amamos más al Señor que todo lo demás. Hermano, pues fíjese que lo que pasa es de que mañana a mí me invitaron a una fiestecita y pues usted sabe, los niños, ¿verdad? Y me toca privilegio y por eso es de que creo que no voy a venir. Y si uno va. Eso es un mal allá lejos, hermano, en Saturno. Aquí no. Pero si no puede amar más las cosas del Señor, ¿cómo va a poder decir que es discípulo? Mire, cualquier parecido es pura coincidencia, ¿va? Yo con usted no vivo, gracias a Dios, y el pastor hasta solo me dejó irme al hotel, ¿verdad? Entonces, hermano, nosotros debemos de entender que nuestro amor por Dios debe de ser mayor que aún por nuestros hermanos. ¿Por quién más dice? Por nuestro padre, por nuestra madre, por nuestra mujer, por nuestros hijos, por los hermanos, hermanas y aún por nuestra propia vida. Los discípulos del Señor llegaron a entender eso. Y ellos entregaron su propia vida. ¿Se recuerda usted que, por ejemplo, dice la palabra que a Pedro y a Juan, hermano, los agarraron, los azotaron y dice la Biblia que cuando los dejaron salir ellos se sintieron gozosos, hermano, por haber recibido azotes? Aquí le cierran la puerta a uno cuando uno va a tocar y uno ya no vuelve a predicar. Como dijeron a mí, ¿para qué mi estilo? Con algo tan sencillo y nos desmoronamos. Aquellos hombres los agarraron, les pegaron y les dijeron, y ya no van a volver a hablar más de ese Cristo. Y ellos dijeron, aquí en el bote, pero allá afuera sí. Y si nos vuelven a agarrar, que nos vuelvan a sonar. Porque por causa de Él, quien dio la vida por nosotros, no vamos a dejar de amar a nuestro Dios por lo que ellos nos hicieron. Y no vamos a dejar de predicar el evangelio por lo que ellos nos hicieron. Entonces amaron más al Señor que a sus propias vidas. Usted ve a un apóstol Pablo que dice, hermano, que había naufragado creo que 2 o 3 veces, lo habían dejado medio muerto varias otras, ¿verdad? 3 veces me azotaron con 40 menos 1, ¿verdad? En azotes, encarcelado, de todo, hermano. Pero ¿sabe qué? Jamás, y él mismo dijo, yo puedo estar en la cárcel ahorita. De hecho, cuando escribe la carta de Filipenses, dice la Biblia, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo regocijaos. Y cualquiera podría decir que Pablo estaba en una playa con su coco, ¿verdad? Y que le estaba soplando ahí un su esclavo. No, el apóstol Pablo estaba en una cárcel en ese momento. Pero les decía, yo puedo estar en cárceles, pero la palabra no está encarcelada. Así que ustedes deben de amar más la palabra, ustedes deben de amar más a aquel que les dio la vida eterna que aún sus propias vidas. Ok, entonces nosotros debemos de ser discípulos, amén. Aborreciendo, es decir, amando menos aquello que podría ser lo principal en nosotros. Ay, es que fíjese que lo que pasa es de que si mi hijito no quiere ir a la iglesia, yo tampoco voy. Por eso es pura coincidencia lo que le estoy diciendo si le ha pasado. Primero Dios que no, eso pasa allá en Texas, aquí no. Hermano, nosotros debemos de amar más al Señor. Amén. Y que pareciera que a los nuestros los aborrecemos. Es decir, es tal el amor que al compararlo pareciera como que hubiese un aborrecimiento, sin serlo, así. Luego dice, el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ok, entonces, yo veía algo en esto, y no sé si más adelante lo tenga. Déjeme ver, no creo que no. Quiero aplicar lo siguiente. Usted recuerda que el Señor Jesús
dice la palabra que fue crucificado. Amén. Aunque algunos dicen que esa palabra cruz no era sino un madero. Voy a tomar las palabras de un apóstol que dijo que eso no demerita en nada el sacrificio de Cristo Jesús, sea que lo hayan colgado en una cruz con un poste así atravesado, o que lo hayan nada más crucificado en un palo, en una estaca. El sacrificio de Cristo fue el sacrificio de Cristo y pagó todos nuestros pecados. Amén. Ahora, le voy a decir por qué yo creo que fue en una cruz. Porque la palabra cruz ahí, cuando usted la va a investigar, se va a dar cuenta que esa palabra cruz, y eso me gustó muchísimo, esa palabra cruz viene de un derivado de una, o en el principio más bien, quien empezó a hacer este tipo de castigos fue Tamuz en Babilonia. Cuando Tamuz en Babilonia, que es el mismo Nimrod, dicen algunos estudiosos, empezó a hacer este tipo de sacrificios, ¿verdad?, contra de sus enemigos o a los que apresaban, hizo una especie de cruz porque su nombre empezaba con una T. Pero esa T es la misma Tau, que después dentro del... Porque usted sabe que los idiomas tienen raíces, ¿verdad? Derivan de una raíz. Muchas de las palabras, por ejemplo, usted utiliza palabras y yo como zanahoria, almohada, ¿verdad? ¿Utiliza esas palabras? Pues esas palabras no son en español, esas palabras son árabes. Entonces, nosotros tenemos muchas partes en nuestro lenguaje que vienen derivadas de otro lugar. Lo mismo para los hebreos. En su alefato, la tau precisamente fue la última de las letras, o es la última de las letras de su alefato. Pero esa tau tiene como principio la tau que tenían los babilonios. Entonces, al adoptarla después ellos le cambiaron la forma, porque no querían que fuera en esa forma de cruz, porque tenía la T de Tamuz, entonces la cambiaron, ¿verdad? Ahora es una especie como de puerta. Entonces, lo interesante es que cuando dice, el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, lo que el Señor nos está diciendo es que nosotros debemos de buscar tener esa cruz sobre nuestra vida. Ahora, ¿qué es esa cruz? Es esa misma tau. No sé si alguien me puede ayudar, por favor, buscándome en Apocalipsis. Dice que le dijeron a un ángel, no sé si es el tercero o el cuarto ángel, le dicen que ponga una señal. Que ponga una señal sobre los moradores de la tierra. Esa señal, obviamente, usted va a encontrar que cuando vamos a la palabra señal, es la palabra tau. Y los que tienen la señal de la tau, son los que habrán de ser salvos de la ira venidera. Y esos mismos es a los que se está refiriendo el Señor cuando habla y dice que pueden ser sus discípulos siempre y cuando tengan esa señal de la cruz o de la tau en sus vidas. No sé si lo encontró alguien, ¿no? Es que no me recuerdo exactamente dónde está, creo que es Apocalipsis 11 o por ahí. A ver, ¿qué dice? No, busquemos la palabra señal quizá, o dice señal sobre su frente, dice. Ponga una señal sobre su frente. Y de hecho,
se basaban en ello para señalizar. Usted ve que en la Iglesia Católica ponen hasta la fecha una cruz de cosa, de ceniza, ¿verdad? Porque eso era una señal, ahí está, precisamente, como simbolizando de que eran las personas que habrían de ser salvas de la ira, pero lo fueron distorsionando todo. No, a nosotros el Espíritu de Dios nos marca, o no, perdón, nos señala, porque el Señor señala. El Señor pone un sello sobre nosotros, no pone una marca, la marca la pone la bestia. Ahora, cuando nosotros somos discípulos, la señal que recibimos, el sello que recibimos es la tau sobre nuestras vidas. Por ahí lo va a encontrar en Apocalipsis. Lea todo Apocalipsis y segurito que ahí lo va a encontrar, ¿verdad? Ya le dejé trabajo. Ok, entonces, usted y yo, hermano amado, la cruz, una de las cosas que tipificaba era muerte. Y cuando hablamos de la muerte, estamos hablando, espiritualmente hablando, cuando el Señor Jesús, de hecho en otro pasaje dice, de nuevo esto mismo, todo el que me quiera seguir, que tome su cruz, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz, y entonces ahora sí venga conmigo. La cruz es el momento de la negación de su voluntad. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús en el Getsemaní, antes de ir a la cruz, negó su voluntad, se negó a sí mismo. Le dijo al Padre, Padre, que no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Entonces, en ese momento, en el Getsemaní, ya el Señor iba cargando la cruz. Ya llevaba un predestinamiento en su vida. Ya estaba predestinado, por supuesto, pero ya llevaba claro lo que tenía que hacer. Así que usted y yo como discípulos lo que tenemos que entender es que debemos de negarnos a nosotros mismos. Querer dejar de hacer nuestra voluntad y hacer su voluntad. Y vuelvo otra vez a Romanos 12:2 porque dice que en la renovación de nuestra mente o de nuestro entendimiento es que nosotros vamos y nuestra transformación, vamos a ser transformados y de esa transformación nosotros vamos a poder cumplir la voluntad de Dios, la que le agrada, ¿verdad? La que es buena, agradable y perfecta. Amén. Que es una escala también, ¿verdad? Al principio empezamos con una voluntad buena, después agradable, ya ahí ya hacemos más caso, pero la perfecta es hacer lo que Dios quiere a exactitud, como discípulos. Amén, ¿sí me doy a entender? Amén. ¿Tiene frío? ¿Sí? Ok. ¿No lo encontró nadie? A ver, ¿qué dice? No, esa es la señal de la bestia. Pero hay una donde dice que debe de poner una... Después se lo voy a buscar y le voy a decir dónde está. A ver, déjame ver así rapidito. No, fíjate que no está. Bueno, gracias hermano, muy amable. Después se lo voy a buscar. Lo que yo quiero dejarle en su corazón es que nosotros, hermano, para ser discípulos, lo que tenemos que tener es un atau en nuestro corazón, en nuestra vida. Nosotros debemos de ser sellados por el Espíritu Santo de Dios. Y eso significa tomar nuestra cruz. Eso significa negarnos a nosotros mismos. Eso significa morir a nuestras pasiones y a nuestros deseos e ir en pos de las cosas que el Señor tiene para nuestras vidas. Amén. Bueno, mientras ahí usted se hace bolas buscándolo, yo voy a continuar, porque ahí está seguro. Ahora sí le va a dar curiosidad y va a ir a buscar todo Apocalipsis, son 21 pasajes. ¿Cómo? Leámoslo por favor, pastor, si fuera tan amable.
Se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, Esa es. ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. ¿Ya vio? 9:4. Apocalipsis 9:4. Entonces, no se iba a dañar nada. Los que tenían el sello de Dios, esos son los que van a ser arrebatados. Esos son los que se van a ir. Esa palabra sello ahí o señal va a ser, en otras versiones dice señal, tal vez por eso, ¿verdad? Tenía que haber sido sello. Pero usted va a encontrar que es la palabra tau. Y eso viene a representar la cruz en nosotros. Y como obviamente después vino a ser, digamos, la última letra del alefato hebreo, y tiene una forma como de puerta, lo que nos está indicando es que nosotros entramos por la puerta que es Cristo. Amén. Porque Él es la puerta de las ovejas. Y estamos yendo en pos de Él como discípulos. Amén. Sigamos. Isaías 54. Esta es otra parte del discipulado muy linda. A mí me gusta mucho este pasaje de Isaías 54 donde dice, el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo. Para que yo sepa, eso no quiere decir que tenga una lengua diferente, ¿verdad? Aunque debería de tener acciones diferentes en la lengua. Uno que tiene chismes en la lengua, ese no es discípulo. ¿Verdad? Uno que tiene mentiras en la lengua, ese no es discípulo. Amén. Uno que tiene gritos o maledicencias en su lengua, ese no es discípulo. Ese es discípulo del diablo, tal vez, ¿verdad? Pero del Señor no. Entonces dice, el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Entonces mire lo que hace la lengua del discípulo. Sostiene, levanta. ¿Cómo somos nosotros cuando, por ejemplo, viene alguien, porque usted estaba recibiendo discipulado, usted estaba recibiendo la palabra y todo, y de repente hubo un hermano que se fue a dar su vuelta ya al mundial, ¿verdad? Y regresó, tal vez arrastrado y qué sé yo, cuántas otras cosas, ¿verdad? Pero cuando viene, ¿cuál es nuestra palabra? ¿Cuál es la palabra que hay en nuestra lengua? Ah, ya apareció el peine. Ah, bien decía yo. Esto le iba a pasar. En pecado de seguro viene. No, pues sí, si viene en pecado, pues si se mira cómo estaba. Pero el discípulo no tiene ese tipo de lengua. El discípulo no tiene una lengua pelapiñas, ¿verdad? El discípulo lo que tiene es una lengua que levanta al fatigado, que sostiene al fatigado. Entonces cuando usted ve a otros cuando están en dificultades, no diga, juicio de Dios es lo que tiene. No. ¿Y usted qué sabe? Lo que tenemos que hacer es llegar con una lengua de discípulo y decirle, hermano, ¿qué tenés? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo sostener? Dice la palabra, una parte de las escrituras dice que nosotros debemos de soportarnos unos a otros. Pero ¿sabe usted qué es soportarse? ¿O cuál es el concepto que usted tiene de soporte, de soportarse? Hay que aguantarlo así como es. Esa no es la manera, cuando usted lo va a investigar, esa no es la forma que dice la palabra. ¿Sabe cómo es? ¿Sabe qué es soportar algo? Sostenerlo. Es más, cuando ya va usted a investigar un poquito más, se va a dar cuenta que esa palabra sostener es poner sobre su hombro a alguien. Entonces aquel hermano que está caído, ¿sabe qué hay que hacerlo? Meterle el hombro, levantarlo. Primero hay que vendarlo, ponerle aceite y vino. Interesante que no era al contrario, nosotros hubiéramos puesto vino primero, luego aceite y de último las vendas. Primero se ponen las vendas, luego se pone el aceite y por último se pone el vino. Eso investíguelo. Usted y yo nos vamos a dar cuenta que entonces aquel hombre lo agarra, le mete el hombro, lo pone en su cabalgadura y se lo lleva y le hace misericordia. Porque eso fue lo que el Señor Jesús preguntó en ese momento. ¿Quién hizo misericordia?
¿O quién es tu prójimo? Le pregunta más bien. El que usó de misericordia, dijo aquel fariseo era, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender que como discípulos tenemos que tener una lengua que sostiene con una palabra al fatigado. ¿Qué necesita el que está fatigado, hermano? De beber. Cuando usted habla la palabra es como agua que calma la sed de aquel que está sediento. Se recuerda que el Señor Jesús, fíjese que el Señor Jesús era el que iba fatigado del camino, iba cansado del camino. Amén. Sin embargo, la mujer samaritana estaba más cansada porque había tenido 5 maridos y el que tenía no era el suyo. Sí, en serio. Había tenido una mala vida. La mujer estaba cansada espiritualmente hablando, ella no sabía qué hacer. Ella había hecho todo lo que se necesitaba, había ido a adorar a otro lugar, al lugar que no conocía, porque el Señor le dijo, ustedes adoran lo que no saben. Y fíjese que ahí hay una enseñanza muy extraordinaria en la mujer samaritana. Pero el Señor Jesús le dice, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos porque sabemos, porque conocemos. Y le empieza a describir. Entonces el Señor le dice, Él es el que empieza la plática, ¿va? Y le dice, mujer, ¿me das de beber? Y usted sabe que la mujer le dice, pero sí, ¿para qué me hablas? Tú eres judío, yo soy samaritana, y los judíos y los samaritanos no se llevan. Y empieza, porque pues como estaba fatigada en su interior, ella tenía cierto rechazo para con los hombres. De plano le habían hecho algo malo, ¿verdad? Entonces el Señor empieza a platicar con ella y le resulta diciendo, si tienes sed, entonces deberías de tomar del agua que yo te puedo dar. Y ella le dice, dame de esa agua. Y el Señor viene y le dice, está bien, te doy de esa agua. Y obviamente ella fue descubriendo en él, ¿verdad? ¿Quién era? Al principio era un judío, después era un profeta y lo terminó viendo como el Mesías. Amén. Ok, pero ¿qué pasó? Un discípulo, en este caso voy a tomar el ejemplo de Cristo Jesús, ¿verdad? Como el discípulo o el apóstol, el enviado del Padre, que viene, y porque el Señor Jesús dijo algo muy interesante. Alguien podría decir, pero ¿por qué discípulo? Porque el discípulo es el que recibe enseñanza, ¿verdad que sí? Hello. El discípulo es el que recibe enseñanza. El Señor Jesús dijo que Él no hablaba nada que su Padre no le dijera que hablara. O sea que Él estaba siendo enseñado. La Biblia dice que por cuanto Él era hijo, aprendió obediencia, aún hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que el Señor Jesús, estando en este cuerpo, porque Él tenía un cuerpo no de bajeza, sino Él tenía un cuerpo limitado. Amén. Entonces, en su cuerpo limitado, fue aprendiendo obediencia. Se recuerda que, por ejemplo, a los 12 años, Él se quedó en el santuario, pues, o en la sinagoga, hablando con los fariseos, y aquellos estaban boquiabierta, ¿verdad? Etcétera. Cuando llegan los papás adoptivos de Cristo Jesús, María y José, usted sabe lo que sucedió ahí, y él viene y les dice, ustedes saben que en los negocios de mi padre me conviene estar. Sin embargo, no se sublevó ante las autoridades, de eso hablaba mi esposa hace un momento, sino que el Señor Jesús, en su cuerpo limitado, se limitó también a no ser desobediente con los padres que le habían puesto. Entonces se sometió bajo su autoridad y estuvo por 18 años sin volver a decir nada. Claro, ahí tendríamos que ver que cumplió con el Bar Mitzvah y demás, ¿verdad? Delante del Padre, porque él cumplió toda lo que la ley estipulaba. Ahora, el asunto es que, siguiendo aquí, nosotros nos damos cuenta que el Señor Jesús, con una palabra, con su lengua, sostuvo a la que estaba fatigada.
Luego dice, mañana tras mañana me despierta. Mire, ese mañana tras mañana, usted sabe que la Biblia dice que las misericordias de Dios son, ¿cómo? ¿Nuevas? ¿Cuándo? Cada mañana. Entonces cuando dice que mañana tras mañana me despierta, está diciendo día con día me muestra sus misericordias. Con esa misericordia, entonces despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Ahora, ese mismo pasaje, no sé si alguien lo tiene por ahí, hace ver en otras versiones que no dice para escuchar como los discípulos, sino dice para escuchar como los sabios. ¿Alguien lo tiene? No. Bueno, ahí lo busca. Entonces, para escuchar como sabios, nosotros tenemos que ver, homologa, es decir, pone a la misma altura los discípulos que los sabios. La Valera del 60 dice así. Ok, gracias. Entonces nosotros tenemos que entender algo. El discípulo adquiere sabiduría y se vuelve sabio. Cuando usted y yo somos sabios, podemos decir que somos discípulos. Cuando usted y yo somos discípulos, tenemos sabiduría en nuestra vida. Y no sabiduría de este mundo, decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Por eso es que hay cosas que no se hablan con todos. Porque el mismo apóstol Pablo dice, hemos hablado sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué cosa? Madurez. Entonces el discípulo es maduro. No el de Venezuela, ¿va? Porque ese parece inmaduro, ¿va? Con todo lo que hace. No. Es maduro porque entonces ha alcanzado una capacidad de entendimiento en el reino. Y un desarrollo de su vida dentro del reino. Amén. Ok. Ya lo voy a dejar porque usted necesita ir a tomar otro snack. Voy a continuar. Vamos a ver este otro pasaje. Ezequiel 9:3. Entonces, la gloria del Dios de Israel subió del querubín sobre el cual había estado hacia el umbral del templo. Y llamó al hombre vestido de lino que tenía la cartera de escribano a la cintura. ¿Qué tenía aquel hombre? Vestido de lino. ¿Qué tenía? Ahí dice, una cartera de escribano a la cintura. Al decir una cartera de escribano es que tenía un sublibro, ¿verdad? Como bien indicaba mi esposa. Agarrar y escribía. Y el Señor le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén. Aquí aparece también esa palabra. Y pon una señal en la frente. Este era el pasaje que le quería decir también, que está homologado con Apocalipsis. Y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Entonces, esa palabra señal ahí es tau, ¿verdad? Término griego, cruz. Entonces, aquí podemos ver algunas otras características del discípulo. El discípulo se caracteriza por una vida de oración profunda. Porque yo le aseguro que si su pastor se para aquí y pregunta, ¿cuántos oraron hoy? Todos levantan la mano. ¿Sabe por qué? Porque ora para el desayuno, para el almuerzo y para la cena, ¿verdad? Nada más. Pero el discípulo no es así. El discípulo se caracteriza porque entra a una oración profunda. Busca al Señor. No solo cuando después de la tormenta se le cayó el palo, ¿verdad? O el árbol. No. O como a la 1 de la mañana que lo levantó el azote, ¿verdad? Del viento. Ahí sí, Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, si me vas a llevar hoy, pues ya ni modo, pero aquí estoy, ¿verdad? No. Ahí sí clamaron todos, los de Pauls Valley. Hermano, los discípulos claman en todo momento. El discípulo está con una ferviente oración todo el tiempo, con un anhelo profundo. Por eso decía el Señor, orad en todo tiempo. Orad sin cesar, no sin César, ¿verdad? Si no, tendría que dejar a mi hermano Checha allá afuera. Oren sin cesar.
Le pregunto, ¿usted puede orar sin cesar todo el día? Es decir, me refiero a que, porque alguien podría decir, no, hermano, no se puede, pues si todo el día estamos en pues las hermanas que no trabajan en lo secular, pero sí bastante en su casa, hay que cuidar al niño, hay que hacer la comida y etcétera. El hermano podría decir, no, yo todo el día me la mantengo en el trabajo. Pero la oración a la que el Señor se refería es el pensamiento continuo que nosotros tenemos de Él en nuestra cabeza, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Que todas las cosas que nosotros hagamos, yo no sé si usted lo hace, pero esa es una característica del discípulo. El discípulo va y va a emprender sus labores. Padre, yo te doy gracias por este día, Señor, que tú me estás dando. Yo te ruego que pueda ser una luz, Señor, en medio de las tinieblas. Mire ese jefe tan mal hablado, Señor, que hoy pueda yo hablarle para decirle, Señor, no sus verdades, sino la verdad de Cristo, Señor, para que se convierta, para que venga a tus pies. Ese es el discípulo. El discípulo que está ahí, aunque a usted sea un afanador, el que está ahí, ¿verdad?, limpiando los baños, dígale, Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que la gente que aquí vive, Señor, pueda venir a tus pies, Señor. Permíteme ser una lámpara encendida, Señor. Permíteme transmitirles con mi testimonio la verdad que tú tienes. Eso es estar continuamente en oración. Y esa característica la tienen los hombres discípulos. Al decir hombres me refiero a todo el género humano, ¿verdad? Gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Entonces quiere decir que los discípulos, hermano, se lamentan, gimen por todos los pecados y los pecadores que aún no vuelven su corazón al Señor y por todas las aberraciones que pasan. ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros como discípulos, usted se da cuenta cada día, hay unas noticias bien terribles, ¿verdad? Que aprueban el aborto por allá, que aprueban lo del LGTB por acá, que aprueban que aquel señor de 50 años se le cruzaron los cables y ahora dice que es un chucho y lo adoptaron. Chucho pues perro, ¿verdad? Y hermano, perdón, pero esas son aberraciones del final de los tiempos. Ahora, ¿qué hacemos los discípulos? Pues ya es normal. Pues hay que miren cómo salen. Perdóneme, eso no es ser un discípulo. Ser un discípulo cuando vemos esas situaciones, hermano. Y no solo eso, ¿va?, sino que también situaciones como las que está viviendo, por ejemplo, Venezuela, hermano. La gente está muriéndose. Y claro, ahí tenemos mucha tela que cortar, pero el asunto es que el discípulo sabe qué hace. Cuando ve esas cosas, debe de clamar y decir, Señor, ten misericordia, Padre, por favor, que vuelvan su corazón a ti. Mira, Señor, esas aberraciones que tienen en sus mentes, Señor, los que están maquinando estas cosas, por favor, deténlos aún, que estas personas, Señor, vuelvan a tus caminos. Que sabe qué es lo que pasa, que muchas veces nosotros decimos, pero yo ya estoy salvo, ya estoy aquí tranquilo. Hay los demás que miren cómo le hacen. Pero usted y yo no tenemos que tener esa actitud. Nuestra actitud debe ser una actitud como la de Cristo, que fue clamar por los suyos. Yo me voy y sé que van como ovejas en medio de lobos, pero he clamado por ustedes para que el Espíritu de Dios venga sobre ustedes y los guarde del mal. No nos dejó descuidados. Entonces usted y yo como discípulos debemos de clamar ante las aberraciones, ante las abominaciones que se están cometiendo en medio de esta sociedad en la que vivimos. No solo Estados Unidos, en todo el mundo. Amén. Ok. Quiero quizá finalizar ahí, ¿verdad? Porque estoy, creo, en punto y con el favor de Dios, mañana culminaremos con lo que nos hace falta, ¿verdad? Sí, creo que estamos bien. Entonces, hermano amado, con todo mi corazón, póngase de pie un poquito, estírese, deje descansar la silla. Y vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y le vamos a suplicar que Él nos haga a nosotros discípulos. Discípulos que tengan una lengua con la cual al encontrarnos con la misericordia de Dios puedan sostener al fatigado.
Yo no sé cuál fue su condición cuando usted llegó a los pies de Cristo, pero seguramente usted no vino por bonito, ni tampoco por bien portado. Nosotros llegamos al Señor con grandes necesidades, con vidas disolutas, y por eso es que necesitamos de su misericordia y la fuimos a pedir y la alcanzamos. Hoy con esa misma actitud nosotros debemos de llevar al fatigado la palabra que lo aliente, la palabra que lo levante. Así que oremos un minutito y pidámosle al Señor que Él ponga una lengua como de discípulo, que cada mañana o mañana tras mañana al ver sus misericordias nosotros también podamos decirle al Señor: Señor, te ruego por favor que como un hombre sabio, una mujer sabia, yo pueda, Señor, adquirir el poder, Señor, entender tu palabra. El apóstol Pablo oraba y decía: ruego por vosotros para que un espíritu de sabiduría y un espíritu de revelación venga sobre vuestras vidas. Y hoy en el nombre de Jesús oramos de igual manera, para que venga sobre nosotros un espíritu de sabiduría y de revelación, para que nuestras bocas, nuestras lenguas estén llenas de la palabra que sustenta, de la palabra que levanta, de la palabra que lleva al cansado, al fatigado, a un lugar de reposo, a un lugar donde pueda beber, a un lugar donde pueda ser soportado, al que viene vapuleado, al que viene quebrado, al que viene vituperado, a ese que el Señor nos permita ser un soporte para sus vidas, tener venda, vino, aceite, y que nosotros podamos llevarlo y levantarlo y ponerlo en el mesón y decirle: aquí puedes estar para que seas restaurado. En el nombre de Jesús, con esa sabiduría, con ese entendimiento, nosotros podamos tener una lengua como de discípulo, en el nombre de Jesús. Que nosotros podamos clamar ante las abominaciones, las aberraciones y las cosas tan terribles que se están viviendo en este sistema, y le pidamos misericordia al Señor para que todo aquel que no le conoce venga al conocimiento del Señor, venga al conocimiento de Cristo. Que nosotros no nos acomodemos en cuatro paredes, sino que vayamos y prediquemos el evangelio, que vayamos y al que tenemos ahí cercano. Quizá nosotros queremos muchas veces ir a París, ir a otros lugares, y tenemos un vecino, tenemos una persona cercana, tenemos quizá un amigo que no conoce de Cristo. A ese hablemosle, a ese llevémosle con esta palabra de bendición. Digámosle: Cristo te ama, para que vuelva su corazón el autor de la vida, que con misericordia nos alcanzó. Eso es actuar como discípulos. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu pueblo. Gracias, Señor, porque tú estás derramando, Señor, sobre este lugar, Señor, el discipulado bíblico. En el nombre de Jesús, Señor, te ruego que cada uno, Señor, de los que estamos aquí, podamos ir, Señor, en pos de la verdad, Señor, anunciando tus grandezas, anunciando las enseñanzas que tú nos has estado dando, Señor, desde el principio de nuestro caminar, para que otros vengan, Señor, a ti. Y así como nos lavaste con tu sangre preciosa, así otros puedan ser lavados también en la sangre del Cordero para el perdón de sus pecados. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te amamos, te bendecimos y te suplicamos que nos hagas discípulos, Señor, en el nombre precioso de Jesús, tu Hijo bendito. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Les encargo a los poetas que hagan un coro que tenga que ver con el discipulado, porque hay